Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario de aproximación al diálogo interreligioso Las Iglesias Orientales, un espacio de encuentro y reflexión conjunta que, en palabras de Francisco, pretende contribuir a ser artesanos del diálogo, en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones, y dar esperanza a todos caminando juntos. Este seminario, organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración de esta Pontificia Universidad Católica Argentina, trata una propuesta de diálogo orientada a conocer y visibilizar el tesoro de las tradiciones, la cultura y la fe que representan las principales confesiones religiosas en su rica historia y en la sociedad. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostra Aetate, exhorta a todos sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo, la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ello existen. En ese mismo espíritu conciliar, que fuera seguido ininterrumpidamente desde San Pablo VI en Ecclesiam Suam y Evangelii Nuntiandi hasta Francisco en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, se inscribe el presente seminario. Los encuentros tendrán lugar los días lunes de 18:30 a 20 horas entre los meses de abril a julio. El ciclo es de acceso gratuito y será transmitido en directo por la plataforma del Instituto www.uca.edu.ar/IQVivo. De todos modos, a fin de tenerlos al tanto de las distintas novedades de este y otros seminarios que estamos organizando, pedimos la inscripción previa, para lo cual se solicita acceder al formulario que se encuentra disponible en la página de nuestro instituto www.uca.edu.ar/IQ. También recomendamos se suscriban a este medio canal YouTube desde el cual estamos transmitiendo. Por último, un punto importante es que ustedes pueden ir escribiendo inquietudes y comentarios en el chat del canal por el que estamos emitiendo, y así, al finalizar la exposición, tendremos un momento para hacernos eco de sus preguntas. Presento en este momento al licenciado Marco Galo, licenciado en Filosofía por la Universidad La Sapienza, Roma, es director de la Cátedra Pontificia en nuestra Universidad Católica Argentina, director en Argentina de la Comunidad San Egidio, este movimiento católico fundado en Roma por el historiador italiano Andrea Riccardi en 1968 a la luz del Concilio Vaticano II. Ha estudiado especialmente el rol de los católicos italianos en el asociacionismo cooperativo después de la Segunda Guerra Mundial. Trabaja en la evangelización y la cercanía con los diferentes rostros de la pobreza urbana y de las periferias, y el diálogo ecuménico e interreligioso, especialmente con el Islam. Es autor de diferentes libros, estudios y ensayos sobre la figura del Santo Pontífice polaco y el Papa Francisco. Autor también de varios artículos y ensayos sobre la presencia musulmana en el Cono Sur. El licenciado Galo nos hablará hoy sobre las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam y las otras religiones. Marco, es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este seminario. Gracias, Paula, por la presentación. Bueno, yo deseo comenzar mi exposición haciendo una breve consideración. Hablamos de la relación con el judaísmo, con el Islam, con las otras religiones, y me parece importante hablar algo muy brevemente, porque el tiempo no es mucho, la temática es muy amplia, sobre el mundo de las religiones que se presenta fuertemente dividido en múltiples universos distintos, con sus propias tradiciones religiosas, vivida y codificada, universos que representan sistemas teológicos, espirituales y organizativos muy diferenciados. De esto pues luego pienso hablará más con detalle Ricardo Albelda. Si se puede instituir un lazo entre las distintas religiones del Mediterráneo,
como religiones de Abraham, las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, es necesario ser cuidadoso para no ignorar las divisiones, para no borrar las diferencias, tal vez con la presumida buena intención de unir y de reunir. Cada religión se pone como un camino para la salvación y se presenta fundamentalmente autosuficiente. Cada religión no aparece tener necesidad de la otra, más bien, frente a la otra, afianza su propia identidad. Esto era una pequeña introducción, podríamos decir, al tema. Quiero ahora decir muy sintéticamente cuáles son un poco algunos hitos de la breve historia de los encuentros entre las religiones. Si bien los mundos religiosos se han presentado en la historia muchas veces divididos, nuestro siglo, sobre todo el siglo XX y ahora el comienzo del siglo XXI, ha visto desarrollar un recorrido muy original de diálogo, que en parte desmiente a quien ve en las religiones la petrificación de las divisiones. Hubo una aceleración en el encuentro. Las migraciones ha puesto en contacto gente de religiones distintas. Las comunicaciones y un intenso trabajo cultural han hecho conocerse a uno y a otros. Han transcurrido más de 130 años de aquel primer congreso interreligioso en Chicago, el World Parliament of Religion, llevado a cabo del 11 al 27 de septiembre del 1893, organizado por la Iglesia Presbiteriana y por la Iglesia Católica de los Estados Unidos, donde grupos religiosos diferentes vivían codo a codo sin combatirse. Fue un primer encuentro, luego estuve una experiencia sucesiva en Edimburgo en el 1910. Otro ejemplo importante è un'iniziativa dell'arzobispo luterana de Uppsala, Söderblom, que nel 1914 publica un llamamiento por la paz al que adhieren los jefes de las iglesias de los países neutrales. Hablamos un año antes del comienzo de la explosión de la Primera Guerra Mundial. Uppsala diviene, aunque per un periodo limitado, el centro de iniciativas eclesiales por la paz. Así se difunde en la primera posguerra, especialmente en cierta área evangélica, la conciencia de un compromiso de las iglesias por el diálogo, capaz de superar los confines nacionales y de enfrentar los grandes temas de la paz y de una convivencia más humana en las sociedades. El Consejo Ecuménico de las Iglesias se constituye en la Asamblea de Ámsterdam en 1948 sobre el tema Desorden del mundo y designio de Dios. Por otra parte, hay que recordar otros interesantes encuentros. Por ejemplo, en el 1968, en Nueva Delhi, en India, tiene lugar un primer simposio interreligioso del cual tomará forma la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz, que tendrá su primera asamblea en Kioto, Japón, en 1970. Ma venimos ahora un poco a la Iglesia Católica, el diálogo interreligioso. Digamos que podríamos decir que hasta los años 60, digamos antes del Concilio Vaticano II, que comienza en 1962 y termina en 1965, la actitud de la Iglesia de Roma hacia este movimiento de diálogo, es necesario un poco reconocerlo, no ha estado sin duda
entre la más abierta o, en todo caso, entre la más comprometida. El Concilio Vaticano II seguramente marca un cambio. Es el primer concilio ecuménico que habla de las religiones en manera positiva. Los gérmenes del verbo están presentes en otra tradición religiosa considerada preparación evangélica, como se refiere en la Lumen Gentium, en el decreto Ad Gentes, y más explícitamente en la declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, la Nostra Aetate, que al comienzo Paula recordaba. Aquí se lee: la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones haya de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque puedan discrepar en mucho de lo que ella profesa e enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Nostra Aetate, el párrafo 2. Pablo VI, San Pablo VI hoy, afirmará más tarde en el Evangelii Nunciandi que más allá de los ordinarios caminos de salvación, Dios puede cumplir la salvación a través de caminos extraordinarios que solo Él conoce. Es interesante notar que mientras los documentos del concilio que tratarían acerca del diálogo interreligioso estaban todavía en elaboración, trabajándose, Pablo VI publicaba el 6 de agosto de 1964 la encíclica Ecclesiam Suam. Y aquí en que el término diálogo aparece por primera vez en un documento oficial. Se afirma el respetuoso reconocimiento de los valores espirituales y morales de las varias confesiones no cristianas con que se quiere promover y defender los ideales que pueden ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la fraternidad humana, de la buena cultura, de la beneficencia social y del orden civil. En referencia a estos comunes ideales, continúa el documento, un diálogo por nuestra parte es posible y nosotros no faltaremos para ofrecerlo allí donde, en recíproco y leal respeto, será benevolmente aceptado. Hasta aquí Pablo VI. El tema del diálogo, retomado y ampliado en los documentos conciliares ya mencionados, encuentra su expresión más fuerte en la Gaudium Spes, al párrafo 92, que un diálogo confiado nos conduzca a todos a captar fielmente los impulsos del espíritu y a realizarlo con entusiasmo. Palabras generosas, nunca pronunciadas antes por un concilio ecuménico. El espíritu del Vaticano II, para continuar en el campo católico, se difunde en distintas experiencias locales en los años siguientes. La Conferencia Teológica Internacional sobre la Evangelización y el Diálogo en India en 1971, interesante documento de las conferencias episcopales de Asia en preparación del sínodo de 1974. En aquellos documentos se lee, entre otras cosas, el diálogo es bueno en sí mismo porque alienta la comunión y la edificación recíproca. Y todavía, este enriquecimiento espiritual recíproco deriva del hecho de que en el diálogo cada interlocutor escucha a Dios que habla a través de la autocomunicación y las interpelaciones de sus hermanos creyentes. Eso conduce a un crecimiento espiritual y entonces a una especie de metanoia o conversión a Dios más profunda. Luego, digamos, comienza la grande, amplia paréntesis, podríamos decir, del pontificado de Juan Pablo II. Diría que después del Vaticano II, un nuevo hito fundamental nel dialogo
entre las religiones es el encuentro de Asís. 26, 27, 28 de octubre de 1986, en la ciudad de San Francisco, Juan Pablo II, en plena Guerra Fría, decide de convocar las religiones, las grandes religiones mundiales, para rezar juntos, uno al lado del otro, por la paz. Es un hecho, digamos, podríamos decir, el icono de la iglesia, de la historia contemporánea, de la historia de la iglesia contemporánea. Es un momento alto. Juan Pablo II, digamos, con este gesto, no solo logra que en diferentes países haya en aquel momento, en aquel día, un cese del fuego de todos los conflictos que se estaban desarrollando, la presencia, digamos, muy significativa, diríamos, de todas las grandes religiones. Yo tuve la suerte, la gracia, con la comunidad de Sant'Egidio, de estar presente en este encuentro, un día muy frío, muy complicado. Estaban los representantes de los indianos de Estados Unidos, digamos que estaban con un vestido muy liviano, y hacía mucho frío, me acuerdo, 6, 7 grados, un cielo muy plúmbeo, y estaba el Dalai Lama del budismo tibetano, estaban todos los representantes, estaba el Rabbino Toaf, grande figura del hebraísmo, del judaísmo italiano, que no casualmente será citado por primera vez en la historia de la Iglesia como testigo importante en el testamento espiritual de Juan Pablo II. Juan Pablo II en su testamento cita a su fiel secretario Stanislao Dziwisz y al rabino Elio Toaf. Esto también nos explica cómo la figura de Juan Pablo es muy relacionada al judaísmo. Por la historia, sabemos que Juan Pablo II en la Polonia tenía de la infancia una amistad, una fraternidad muy fuerte con muchos sus amigos que luego fueron enviados a los campos de concentración por los nazis, eran judíos. Sabemos que Polonia ha dado el gran mayor número de judíos en los campos de concentración. Entonces, su decisión de hacerse cura, su vocación religiosa, nace proprio a partir de la reflexión sobre la Shoah, sobre por qué yo vivo, por qué mis amigos judíos y también seminaristas católicos mueren. Entonces, eso es importante porque explica también cuando, unos meses antes de Asís, Juan Pablo II visita primera vez en la historia de los papas de la Iglesia Católica la sinagoga de Roma. Y a recibirlo es propio Elio Toaf. Aquí tenemos también interesante, en sus libros de memoria escribía Jorge Mejía, el cardenal Mejía argentino, que en aquel momento se ocupaba de relaciones con el judaísmo en la Santa Sede. Él preparó este encuentro, el encuentro del Papa con los judíos, con Elio Toaf, con la comunidad judía, y cuenta toda la emoción, pero como existía ya una amistad, una fraternidad. Diríamos, para volver un momentito atrás, es fundamental también el rol ejercido por Juan XXIII, el Papa Bueno, Juan XXIII, que convoca el concilio y que tiene sus primeras relaciones de amistad con Jules Jacques, sobreviviente de la Shoah, que de alguna manera presenta al Papa todo el drama de la Shoah, y frente a esta reflexión
Papa Juan XXIII sacará de la misa, del misal, la acusación de pérfidos judíos, ¿no? O sea, existe toda una tradición de antisemitismo católico. Ahora no podemos, desgraciadamente, demasiado, tenemos el tiempo muy reducido, pero interesante también cómo ha cambiado en los siglos la relación de la Iglesia con el judaísmo, los judíos que estaban nel ghetto, en Roma. Quindi, digamos, no solo, digamos, limitada a su acción, pero también había una cultura, podríamos decirlo, del odio, de la persecución hacia los judíos. Repito, un antisemitismo católico que, digamos, en algunas situaciones todavía, en algunas francas minoritarias, existe todavía. El prejuicio es muy duro para morir. Aquí tengo, el otro día miraba un libro, aquí también en Argentina existió muy fuerte un antisemitismo católico. Julio Menville, cura muy escuchado en los años 50, 40 y 50 aquí en Argentina, escribe El judío en el misterio de la historia, ed è un verdadero manual, perdóneme, de antisemitismo católico. Bueno, terminada questa breve parentesi, no sé cómo estamos con el tiempo, Paula, se, digamos, tengo unos minutos más. Quizá, digamos, Juan Pablo entonces Asís convoca contra acusaciones injustas de sincretismo, porque Juan Pablo habla, rezamos por la paz uno al lado del otro, respetando la identidad de cada uno, no en una mezcla, en un abrazarnos así irénico, podríamos decir, sino en la especificidad de cada uno, pero con la fuerza de la paz. O sea, como cada religión, como la misma palabra dice religio, quiere decir unir, puede. Por muchos siglos la religión han sido nafta por los conflictos. Con Juan Pablo II cambia completamente el curso de la historia, podríamos decir, a pesar que existe, como decíamos antes, una historia anterior. Y Benedicto, podríamos decir, precisa algunas cosas, el tema de las culturas y las religiones. Entonces, la relación de la Iglesia católica es también relación entre diferentes culturas. Aquí está todo un tema relacionado con el Islam, cuando su discurso a Ratisbona fue interpretado de manera equivocada sobre el Islam. Esto pues luego se subsanó y la situación, digamos, ha mejorado, pero también podemos decir, no solo él participó a encuentro interreligioso en Asís a 40 años, nel 2006, dall'incontro di Asís, nuevamente afirmando la importancia, el ser fundamental del diálogo, ma ha visitato nuevamente la sinagoga de Roma, ha visitato también la mezquita, esto me olvidaba, digamos, también de Juan Pablo II, que fue el primer papa también que visitó, digamos, la mezquita en Siria, visitó el gran muftí de Damasco, Caftaro, gracias también al trabajo de diálogo que la comunidad de Sant'Egidio había ejercitado en estos años con diferentes exponentes del mundo islámico, no solo de Medio Oriente, pero también de los países magrebinos. Entonces, digamos que Juan Pablo II, luego Benedicto, una línea, una continuidad en el diálogo que llega hasta Papa Francisco. Papa Francisco se recordaba antes el documento de la fraternidad humana, firmado con el Al-Tayeb, el gran imam del Cairo, en Abu Dhabi, en febrero del
2 años atrás, nel 2019, ma esta teología, ma diciamo questo dialogo dell'amistà che Bergoglio ha sperimentato già nel laboratorio que era y que es Buenos Aires. Es muy importante, digamos, recordar también las raíces de este diálogo que aquí en Argentina es muy particular, porque por el tema de las migraciones, aquí tenemos una presencia muy variegada, un po' de toda la religión, no solo a nivel ecuménico de las iglesias cristianas, ma también sabemos una de las mayores y más importantes comunidad judía, una representancia importante del mundo islámico, de las religiones orientales. Entonces, digamos, Bergoglio, cultivando tantas relaciones personales con diferentes, digamos, representantes de las diferentes religiones, ha construido, una vez que ha llegado a Roma come jefe de la Iglesia Universal, el diálogo era algo ya natural. Pensemos a toda la amistad, la fraternidad con el rabino Abraham Skorka, que escucharemos en las próximas clases cuando él hablará del judaísmo, o la relación con el centro islámico, con el mundo islámico, con la diferente vertiente también del judaísmo. No está solo Skorka, están otros rabinos. Entonces, digamos, con el mundo oriental también. Entonces, hay diferentes, quizá un hito que quiero recordar en el 2005, cuando las diferentes religiones, en particular el centro islámico, la AMIA, en el arzobispado se firmará este documento importante contra el terrorismo. Y en el 2001, yo me acuerdo, estaba presente, en el obelisco se hizo esta oración interreligiosa 2 días después del atentado a la Torre Gemelas. Son, digamos, como una pincelada. Yo pienso que hay mucho para hablar y espero también que los oyentes puedan dirigir preguntas que puedan un poco profundizar algunos aspectos que per ovvia razone no he podido explicar o no he podido detenerme con el debido tiempo. Entonces, diríamos que seguramente estamos en un tiempo donde el diálogo es fundamental. Me parece que el último viaje de Papa Francisco a Irak es un símbolo propio del diálogo, la muy linda imagen del encuentro a Ur de Caldei, lugar de donde partió el padre Abraham, padre de las 3 religiones abramíticas, ver Papa Francisco rezar con todos los representantes de la religión abramítica allá, en la llanura de Nínive, ha sido, pienso por todo lo que la han visto, una gran emoción. Es una imagen, un signo esperanzador que nos pide todavía más de trabajar en este camino de diálogo, de encuentro, porque con el diálogo nada se pierde, todo se adquiere. Bueno, yo agradezco por este tiempo y espero luego vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, Marco, licenciado Galo, por toda su presentación. Presento ahora al licenciado Ricardo Albelda, licenciado en Teología, especialista en Teología Dogmática por la Universidad Católica Argentina. En la misma universidad es director del Instituto de Cultura Universitaria y docente de asignaturas teológicas en carreras de grado de las facultades de Psicología y Psicopedagogía y Filosofía de Letras. Profesor de Cuestiones Sociales Contemporáneas en la especialización en Doctrina Social de la Iglesia de nuestra Facultad de Teología. Miembro de distintos espacios de investigación, sus reflexiones se centran en la teología argentina y el compromiso social de los católicos en la Argentina de las décadas del 60 y del 70. Ha publicado artículos y libros de su especialidad, entre los que se encuentran Hans Kuhn, La teología desde un acto de confianza razonable, Facultad de Teología, año 2005,
Hacia una teología de la revolución, los apuntes de Miguel Maschialino en Cristianismo y Revolución, del año 2011, Fe, Testimonio y Teología, un itinerario desde la teología fundamental, editorial Educa, 2013, y El mal y la esperanza cristiana, Agape Libros, del año 2016. El licenciado Abelda disertará hoy sobre teología y diálogo interreligioso, aportes para la construcción de una teología cristiana de las religiones. Ricardo, te saludo dándote la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por la plataforma YouTube del Instituto. Bueno, mi exposición va a partir del planteo del problema, poniendo algunos fundamentos teológicos cristianos para el diálogo interreligioso, y luego de mostrar algunas de las consecuencias, diré breves palabras sobre las distintas perspectivas en torno a la construcción de una teología cristiana de las religiones. Bien, en un mundo globalizado y pluralista como el nuestro, el desafío que se nos presenta es el de establecer verdaderos encuentros culturales que respeten las identidades allí implicadas. Se trata, ante todo, de integrar cosmovisiones desde la propia visión de las realidades opinables y desde la propia aprehensión de la esfera de verdades siempre vigentes. Sin embargo, en el ejercicio de esta integración, no siempre se establecen las condiciones necesarias que encaminan hacia un auténtico encuentro. Aquí no hablamos solamente de incapacidad para comprender y aceptar al otro, una perspectiva absolutista, una perspectiva integrista o exclusivista, sino también de la falta de coherencia, de veracidad e integridad debida a nuestra propia identidad cristiana, en una perspectiva relativista. En el horizonte teológico posmoderno sucede algo muy parecido. Ciertamente es necesaria una interpretación siempre crítica, renovada y profunda de nuestra fe, que trascienda las respectivas tradiciones culturales. Pero ello no debe llevar ni a una absolutización ni a una relativización de la verdad aprendida históricamente. A través de esta toma de conciencia de la contingencia de nuestra forma cultural de pensar, en la actualidad parece imponerse un relativismo de valores y de la misma verdad afirmada. Dentro del marco de la relación del cristianismo con otras religiones, Jesucristo, un acontecimiento histórico único, donde Dios se ha manifestado a sí mismo de una manera decisiva que no puede ser ni repetida ni superada, y de allí un acontecimiento histórico universal, su salvación adquiere un alcance más allá de todo tiempo y de todo espacio, está en el centro del planteo. Según nuestra fe cristiana, Dios quiere que todos se salven, pero uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo puede entonces un acontecimiento particular, circunscripto en el tiempo y en el espacio, revestir carácter de absoluto universal en orden a las relaciones entre Dios y los hombres, en orden, en definitiva, de la salvación de la entera humanidad y no solamente de los cristianos? ¿No es un dejo de arrogancia o superioridad de la tradición cristiana para poder entablar un diálogo tolerante y auténtico? Según esta perspectiva, ¿no quedarían minimizadas en su razón de ser las demás tradiciones religiosas? Cualquiera sea la respuesta, hay algo que se impone. En el contexto de un pluralismo religioso, el problema cristológico constituye un núcleo central que no puede ser desatendido. Para la fe cristiana, el acontecimiento Jesucristo es entonces el centro del plan de Dios a favor de la humanidad y el centro de la historia de salvación en la que este plan divino se lleva a cabo. Bien, algunos fundamentos teológicos cristianos para tener en cuenta. En primer lugar,
La iniciativa del Padre en la salvación, que quiere que todos se salven, está ligada a la única mediación de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y esa universalidad de la acción salvífica de Jesucristo, el ungido de Dios, no se puede comprender sin la acción universal del Espíritu Santo, la unción misma, en palabras de San Juan Pablo II en Redentoris Missio número 29. Los misteriosos caminos del Espíritu, que obra en el corazón de los hombres y en la historia de los pueblos, en las culturas y en las religiones, ofrece a todos la posibilidad de ser asociados al misterio pascual, como bien dice Gaudium Spes número 22. También es cierta la plenitud de la revelación en la persona de Jesucristo, por su identidad personal de Hijo de Dios. Ninguna revelación del misterio de Dios puede igualar en profundidad e intensidad a la que tuvo lugar cuando Dios mismo se hizo hombre. Ella es definitiva e insuperable para nuestra fe. Si bien el pleno conocimiento de Dios se tendrá solamente en los tiempos escatológicos, como dice Pablo, ahora vemos en un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara, la revelación histórica de Jesucristo ofrece ya todo lo que es necesario para la salvación del hombre y no necesita ser completada por otras religiones. Esta plenitud absoluta de revelación en Jesucristo no impide que Dios pueda continuar manifestándose a través de la historia, dejando en claro que ninguna revelación podrá superar ni igualar a lo que Dios ha manifestado de sí mismo en Jesucristo, su Hijo encarnado. Y dado que Cristo recapitula todo en sí, todo le pertenece a Él. Los fragmentos de verdad pertenecen al todo, al Cristo total. Las semillas de verdad y bondad que existen ciertamente en toda religión son una cierta participación en las verdades contenidas en Jesucristo. Lumen Gentium número 17 del Concilio Vaticano II. El pluralismo religioso puede ser expresión de la voluntad misma de Dios, que en lo que hay de verdadero y santo de cada religión, ayuda a comprender mejor la verdad de la revelación cristiana en Jesucristo. La Iglesia debe seguir creciendo en la inteligencia cada vez más profunda de las palabras que Dios ha dicho una vez y para siempre en su Verbo encarnado. Para hacerlo, la Iglesia tiene la seguridad de la ayuda continua del Espíritu que la conduce hacia la verdad completa, como dice Juan en el capítulo 16, que es Jesucristo mismo en persona. Por eso, junto al anuncio de Cristo, palabra última y eterna del Padre, se impone siempre, indefectiblemente, una actitud de encuentro con las otras religiones, una actitud de respeto, de escucha, de conocimiento y de discernimiento de las respectivas tradiciones religiosas. Algunas consecuencias de estos fundamentos que acabo de señalar. Ciertamente que el primer paso de un encuentro no es propiamente el diálogo teológico. Así, el documento Actitud de la Iglesia Católica ante los creyentes de las otras religiones del año 1984 ya en su momento distinguía 4 formas de diálogo en el siguiente orden. En primer lugar, el diálogo de la vida, accesible a todos los hombres. En segundo lugar, el compromiso conjunto en las obras de justicia y en la liberación humana, que debe consistir más en acción común que en discursos compartidos. En tercer lugar, el diálogo intelectual de los especialistas. Y por último, el intercambio de experiencias religiosas en la búsqueda común del absoluto. Vuelvo a citar, Actitud de la Iglesia Católica ante los creyentes de las otras religiones del año 84. Ahora bien, dentro del encuentro intelectual, la cuestión del hombre conduce necesariamente a la cuestión de Dios, y en cuanto tal creemos
sirve como posible punto de partida firme para el diálogo teológico la dimensión antropológica. Y acá hago un pequeño paréntesis. Hay cuestiones que para iniciar el diálogo interreligioso desde el punto de vista teológico tampoco deberían pasarse por alto. Y me refiero al tema antropológico, que es el inicio de este diálogo teológico. En un diálogo interreligioso tendremos que preguntarnos si las partes tienen la misma concepción de persona. La parte cristiana sabe, desde luego, que la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, es decir, con una llamada constante de Dios, esencialmente capaz de apertura al otro y capaz de relacionarse. En un diálogo interreligioso, primero tendríamos que saber qué concepto de hombre tiene la otra parte. Ahora bien, a partir de allí comienza propiamente la dimensión teológica, la experiencia del misterio divino en el espíritu, el plano neumatológico, y la correspondencia en el misterio de Cristo, el plano cristológico, ambos como enviados del Padre, el plano trinitario. Estos tres planos podrían ser sus segundos pasos. En tal itinerario, la reflexión teológica horizontal sobre la relación entre las religiones de la tierra, el plano de las iglesias, concluiría las reflexiones. Resumiendo, primero, para el diálogo teológico, vendría el diálogo antropológico, en segundo lugar, el diálogo propiamente teológico, empezando por el diálogo en el espíritu, finalizando recién en el diálogo eclesiológico, el diálogo entre las distintas religiones. Toda esta dimensión teológica debe tener en cuenta que un cristianismo verdaderamente católico y no absolutista es absolutamente posible, pero siendo consciente de su particularidad histórica. Si bien el cristianismo, según nuestra fe, posee plenamente la revelación por Jesucristo y el Espíritu, no lo posee exclusivamente, porque también hay semillas de verdad en otras culturas y en otras tradiciones religiosas. Ni tampoco lo posee íntegramente, debido al propio límite de aprehensión de la verdad, el propio límite de nuestro conocimiento. Así, es posible confesar al Dios que irrumpe en Jesucristo sin absolutizar al cristianismo como religión histórica, excluyendo a las otras religiones. Jesucristo, reitero, por medio de su Espíritu, actúa también y de modos diversos en otras religiones. Aún así, el diálogo teológico entre las religiones exige como base una actitud positiva de cara a los otros. Entrar en la experiencia y cosmovisión del otro para comprenderla desde dentro, aunque sin poner entre paréntesis, hacer un epoqué o dejar de lado la propia fe, ni menoscabar su propia integridad o buscar un sincretismo entre las distintas experiencias. Bien, ¿cómo es el estado actual de la cuestión en la construcción de una teología de las religiones? En ese sentido, hoy en día se distinguen tres grupos principales de opiniones teológicas referentes a la relación entre Cristo, su iglesia y las demás tradiciones religiosas. La primera posición es la que se denomina el eclesiocentrismo, con una cristología exclusiva. La explico. Este modelo remite a la exclusividad de la salvación por Jesucristo, confesado solo y explícitamente dentro del horizonte de la iglesia por él instituida, esto es, la Iglesia Católica. Según esta postura, es absolutamente necesaria para la salvación individual la pertenencia explícita a la Iglesia Católica mediante el bautismo. Cabe señalar ya de entrada que esta postura ha sido dejada de lado hace tiempo por el magisterio de la Iglesia, diría por lo menos hace más de 70 años, cuando enseña la posibilidad de salvación de aquellos que no son explícitamente cristianos.
La segunda posición, que ha tomado mucha fuerza en los últimos decenios, es el que se denomina el teocentrismo con una cristología pluralista. Esta postura, en sus múltiples formas, renuncia directamente al carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. Y también renuncia a la única y universal salvación que está asociada a su persona. Es decir, no solamente rechaza la idea de la necesaria mediación de la Iglesia para alcanzar la salvación, es decir, la Iglesia como medio a través del cual obtenemos la salvación, sino que también se rechaza la misma mediación de Jesucristo para ser salvos. En ese sentido, teniendo fija la mirada en un Dios de naturaleza incognoscible, admite este teocentrismo una pluralidad de mediaciones posibles que se encarnan en distintas figuras religiosas, no necesariamente excluyentes entre sí. La validez de la figura de Jesucristo es una verdad absoluta para alcanzar la salvación, pero exclusivamente para los cristianos. Y es una verdad así relativa para los miembros de otras confesiones. El teocentrismo pluralista, también llamado teología pluralista de las religiones, no se manifiesta de un solo modo. Con esta base común que recién señalé, presenta diferentes líneas también en la evolución de su pensamiento. Ante todo, tenemos que señalar una división primaria entre lo que llamamos el teocentrismo, teología pluralista teórica o radical, y el teocentrismo pragmático, también llamado soterocentrismo. El primero de ellos, esto es el teocentrismo radical, parte su reflexión de ese absoluto o última realidad en sí misma desconocida. Desde allí le reclama al cristianismo que renuncie a su concepción cristológica, porque obstaculiza el diálogo y la búsqueda de la verdad. El segundo, el teocentrismo más bien pragmático, deja de lado la cuestión teórica de la verdad. Básicamente lo que dice es: no dialoguemos, no tengamos diálogo entre especialistas, no tengamos teología. Se centra simplemente en la práctica del encuentro concreto entre diferentes tradiciones religiosas, persiguiendo no un fin último, si se quiere, trascendente, sino más bien un fin último inmanente. Busca exclusivamente trabajar por el bienestar entre los hombres, insertos en una sociedad plural. En este caso, entonces, se trata de reducir la fe trascendente a una fe inmanente, a un humanismo pragmático, a una lucha en favor del hombre que lo necesita hoy en día, como lo puede hacer cualquier, diríamos, ONG de la sociedad. Ya sea en la versión teórica radical, ya sea en la versión pragmática, el acontecimiento Jesucristo determina también posiciones contrapuestas en esta teología pluralista. En efecto, todas parten de un presupuesto según el cual coexisten diversas mediaciones de salvación adaptadas a cada tiempo y cada lugar. En ese sentido, le voy a decir lento como para que se entienda, porque sé que es un tema complicado. Jesús es todo Dios para estas teologías. Jesús es completamente Dios, en el sentido que su amor es auténticamente el amor de Dios operante sobre la tierra. Pero no es el todo de Dios, en el sentido de que su amor esté exclusiva y completamente expresado en Jesús. Voy a tratar de dar algún tipo de figura metafórica como para que se entienda. No es que la identidad de Dios se agota en la figura de Jesús,
sino que Dios puede presentarse en Jesús como en cualquier otro fundador de religión, cualquier otra figura religiosa concreta. Esas figuras religiosas están tan llenas de Dios como lo está Jesús. Pero Jesús no agota absolutamente la idea de Dios. Imagínense, y acá pongo un ejemplo muy, muy tonto, imagínense un lago. Yo soy un vaso, o tengo un vaso, yo lo puedo llenar del agua del lago, y digo en cierto sentido que ese vaso está lleno del lago, lleno del agua del lago. Pero eso no quita que después hayan otros vasos que también se llenen con ese mismo agua del lago. En ciertos sentidos, esos vasos están llenos de agua, pero no es todo lo que es el lago. Algo muy parecido sucede en este pensamiento en donde Jesús es uno más de aquellos que están llenos de Dios. Sigo adelante. Ahora bien, tanto si se mantiene el vínculo entre el misterio de Cristo y Dios, es decir, el Logos o segunda persona de la Trinidad, según nuestra fe, y el Jesús histórico, la posición católica tradicional, Cristo es todo Jesús y Jesús es todo el Cristo, asumida también por ciertos teocentrismos, aunque existan para ellos también otras mediaciones no crísticas, como si se desvincula el Cristo Dios con la figura histórica de Jesús, donde esta sería solo una manifestación particular más del misterio de Cristo, pero de ninguna manera única ni absoluta. Es decir, hay otros Cristos en otras figuras religiosas. Podemos adoptar también dos posturas: que todas las mediaciones de salvación son igualmente efectivas, donde ninguna tiene prioridad o superioridad por sobre otra, o que el acontecimiento histórico de Jesucristo, aún sin ser constitutivo para la salvación, tiene una cierta superioridad relativa por ser una expresión privilegiada o eminente de la salvación otorgada por Dios. Dicho de otra manera, si bien todas las mediaciones, según esta teología, pueden ser efectivas para alcanzar la salvación, para algunas teologías pluralistas, la mediación de Cristo es, si se quiere, un escalón por arriba que el resto. ¿Por qué? Porque esa expresión privilegiada, o Cristo expresa privilegiadamente quién es Dios, y no lo hacen así algunas figuras religiosas de otras religiones. Por eso hay una cierta primacía, pero por lo que hizo Jesús más que por lo que es, por lo que expresa Jesús, por la persona histórica que es, más que por lo que es en su propia naturaleza. Bien, la primera de estas líneas, aquella que dice que todas las figuras religiosas son iguales, se la denomina teocentrismo con una cristología no normativa. En tanto que aquellos que dicen que Jesucristo tiene una cierta primacía, se le dice que es un teocentrismo con una cristología normativa. Segunda, entonces, de las posiciones actuales. Pero vamos a la que dice la Iglesia Católica, que es la tercera postura hoy en día, que es la postura del cristocentrismo con una cristología inclusiva. Que, como dije, es la posición asumida ya desde hace un tiempo por el magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir de El cristianismo y las religiones, un documento de la Comisión Teológica Internacional, y posteriormente Dominus Iesus. Esta posición, en diálogo y encuentro con las demás religiones, acepta que estas otras religiones pueden tener valores positivos para la salvación del hombre, pero la salvación se realiza por vez única, exclusiva y universal por Jesucristo. Leo justamente un pequeño parrafito del documento El cristianismo y las religiones. Dice lo siguiente: es reconocido el hecho que en las distintas religiones se encuentran rayos de la verdad que ilumina a cada hombre. Cita Nostra Aetate número 2.
semillas del verbo, cita Ad Gentes número 11, que por disposición de Dios se encuentran en ellas, en las religiones, cosas buenas y verdaderas, cita Optatum Totius número 16, que se encuentran en las religiones elementos de verdad, de gracia y de bien, y no solamente en los corazones de los hombres, sino también en los ritos y en las costumbres de los pueblos. Incluso si todo debe ser sanado, elevado y completado. Queda abierta, sigue diciendo el documento, en cambio, la pregunta sobre si las religiones, como tales, pueden tener un valor en orden a la salvación. En efecto, existe en esta tercera postura, y ya para ir terminando, también dos grandes líneas de pensamiento en relación al problema del valor salvífico de otras religiones. En primer lugar, una primera línea de investigación teológica se llama la teoría del cumplimiento. Sostiene que las religiones, por comportar una revelación de Dios en la naturaleza y en la conciencia de los hombres, contienen valores positivos. Sin embargo, no llegan a ser valores salvíficos, dados que alcanzan su pleno y definitivo cumplimiento en Cristo Jesús y en su Iglesia. Pero por su parte, la habitualmente llamada teoría de la presencia de Cristo en las religiones sostiene, por el contrario, que las otras religiones, en cuanto fenómenos sociales e instituciones históricas, son ocasión para recibir la gracia de Cristo. De esta manera, pueden también ellas tener valor salvífico. Obviamente, y acá hay que aclararlo, en clara dependencia de la única y universal salvación de Cristo. Y pueden tener ese valor salvífico a pesar de que contengan elementos de ignorancia. Sin duda, la presencia operante de Cristo en estas tradiciones es escondida y misteriosa. De allí que en palabras de uno de sus defensores pueda designárselo con el término de un cristianismo anónimo en la presencia de estas religiones. Para finalizar, debemos reafirmar que una teología cristiana de las religiones puede y debe ser realmente universal. Compartiendo con las otras religiones ciertas intuiciones comunes de base, puede enriquecerse también al contacto con los elementos específicos de las otras tradiciones religiosas y teológicas. Una teología centrada en la Iglesia no es apta para poner de manera significativa a los cristianos en relación la realidad planetaria de nuestro tiempo. Tampoco una teología descentralizada de Cristo, único y universal mediador entre Dios y los hombres. Tampoco esto puede responder a las exigencias concretas de cada una de las tradiciones religiosas. Se trata, finalmente, ni de absolutizar ni de relativizar. Se trata de mostrar que solo una visión cristocéntrica, con su correlato en el espíritu, favorece una verdadera perspectiva global y universal, capaz de abarcar la automanifestación y la comunicación personal de Dios, realizada muchas veces y de diversas formas, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en los diferentes pueblos y a través de la historia de la humanidad. Bueno, termino aquí. Disculpa por el lenguaje, es una exposición más teológica, pero creo que las grandes líneas un poco de dónde está el debate actual de la teología les pudo haber servido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Les quiero recordar a los que nos están siguiendo por YouTube que cada encuentro de este ciclo va a quedar grabado y se puede ver por este mismo canal YouTube del Instituto de Cultura Universitaria. Mientras vamos acercando las preguntas al licenciado Albelda y al licenciado Galo, que nos fueron haciendo llegar, agradezco las visitas de todos. Tenemos unas 55 personas viéndonos más o menos en este momento, y visitas que proceden de la ciudad de Buenos Aires, de La Plata, de Bernal, de Martínez, de Mar del Plata. Alejándonos ya un poquito más, hay personas de Santa Fe, de Paraná, de Tucumán, de Salta,
Y más lejos aún, también hay alguno de Uruguay, por ahí viéndonos. Voy a compartir también algunos de los comentarios que nos fueron dejando en la plataforma YouTube. Hay felicitaciones por esta iniciativa, dice Gabriel Pojo. Celebramos el ciclo que proponen de diálogo interreligioso, nos presenta la Comisión Argentina de Turismo Religioso. Felicitaciones por estas iniciativas que nos acercan un poco más en el camino de una paz sostenible, dice la Asociación Civil AN. Gracias Marco, un gusto escucharte. Tenemos un largo camino de confraternización por delante para crecer en cada diócesis y en cada territorio, dice Rafael Corso. Muchas gracias por la iniciativa de las exposiciones, dice Verónica Terán. Bueno, y un montón de agradecimientos y felicitaciones más. Bueno, si les parece, Marco y Ricardo, podemos ir leyendo algunas de las preguntas. La primera es para Marco. Pregunta Ana María Siciliano, si el rabino Elio Toaf es el rabino que reconoció que Juan Pablo II había aconsejado a la familia cristiana que lo recogió de bebé que debía ser educado en la religión judía. Entonces, no es el rabino Toaf, sino Ismael Lau, que ha sido rabino jefe de Israel. Lau, que es una gran personalidad a nivel mundial del judaísmo, ahora ya muy anciano, que ha participado en diferentes encuentros de oración por la paz de la comunidad de Sant'Egidio, cuenta, en un testimonio significativo, y luego lo comentó a Juan Pablo II en un encuentro personal que tuvo, me parece, al final de los años 90, proprio esta historia, o sea que él quedó solo porque, fueron asesinados, enviados a los campos de exterminio, y un joven cura de estas familias que había recogido a Lau fue a la iglesia porque pensaban de alguna manera de bautizarlo. Y entonces aquel cura era Karol Wojtyła. Y él decidió, dice, no, él tiene que quedarse, con la religión de sus padres. Y Lau cuenta esta anécdota. Quindi era Ismael Lau, no Elio Toaf, que por otro lado, como decía antes, ha sido recordado de manera única en el testamento espiritual de Juan Pablo II. Gracias Marco por la respuesta. Ahora tenemos también una pregunta para Ricardo. Preguntan si la teología del pluralismo religioso está aceptado por el magisterio de la Iglesia. No, ciertamente no. Es una teología que el magisterio de la Iglesia no acepta. Por eso yo decía al final que la teología que está detrás actualmente del magisterio de la Iglesia es este cristocentrismo con una cristología inclusiva. Dentro de los autores teocentristas, en general hay muchos de habla inglesa, John Hick, por ejemplo. Tenemos también gente que ha venido, bueno, esta línea es más evangélica, pero también hay líneas que han venido del catolicismo, como Raimundo Paniker, o el mismo teólogo que ha fallecido hace poco menos de 2 años, que es Hans Küng, que también tenía una línea teocéntrica para hablar de este diálogo interreligioso. Comentaba yo que dentro de ese teocentrismo había un teocentrismo que le reconocía una cierta normatividad a Jesucristo, y otro teocentrismo que decía que Jesucristo está en pie de igualdad con cualquier otra figura religiosa. Bueno, Hans Küng, por ejemplo, sostenía que Jesucristo tenía una cierta primacía respecto de otras figuras religiosas. Sin embargo, como decía recién Hick o el mismo Paniker, más bien sostienen que
la figura de Jesucristo está en pie de igualdad con demás figuras religiosas. Pero respondiendo nuevamente a la pregunta, ciertamente no es un pensamiento que el magisterio de la Iglesia acepte. Gracias, Ricardo, está bueno la aclaración, que no queden confusiones. Bueno, tengo una pregunta también que estaba dirigida para Ricardo, pero tal vez la puede contestar el licenciado Galo. El diálogo interreligioso actual, ¿qué otras religiones se incluye, además del diálogo entre los católicos, los musulmanes y los judíos? Una primera aclaración es que el diálogo entre los cristianos no es el diálogo interreligioso, atención, es ecumenismo. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos del diálogo entre las diferentes iglesias cristianas, o sea, con el ortodoxo ruso, con los protestantes, con las iglesias orientales de que estamos haciendo el curso. El diálogo interreligioso es con las otras religiones. Entonces, con el Islam, con el judaísmo ante todo, con el Islam, como comentaba antes de que se habla en nuestra etapa, con las religiones orientales, hinduismo, budismo y las otras religiones. Por ejemplo, Papa Francisco en el último reciente viaje a Irak ha encontrado las diferentes religiones, digamos, judíos no están más en Irak, pero digamos, estaban los diferentes vertientes musulmanas. Los chiitas encontró la más alta autoridad chiita, que es una de las dos grandes vertientes, el sunnismo, los sunitas, los chiitas. Estaban los yazidis, que es esta antigua, digamos, religión que fue muy perseguida, sobre todo ahora recientemente por Daesh, por el ejército islámico. Las mujeres fueron reducidas a esclavas, terrible, una situación dramática. Entonces, digamos, las religiones, digamos, son el zoroastrianismo, las diferentes religiones, digamos, también del mundo oriental. Pensemos que India es la cuna de todas las grandes religiones orientales, ¿no? Ya el budismo, el hinduismo, pues luego pienso que el doctor Rua, que es el director del Estudio Orientales de la USAL, en la última, me parece, nuestra conversación, nos dará un poco un panorama más, con más detalle y más apropiado de lo que yo le estoy comentando. Pero me parece que todo en esto hay un diálogo. Por ejemplo, está todo el capítulo del diálogo con el monaquismo budista por parte de la Iglesia Católica. Esto se ha avanzado mucho en los años, por ejemplo, a través proprio de la experiencia monástica, ¿no? Porque de alguna manera, sobre todo el budismo, vive, digamos, de alguna manera una situación semejante, ¿no? Muchas gracias, Marco. Tenemos también otra pregunta para Ricardo, que dice, ¿cómo puede entenderse hoy el axioma patrístico? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, diría lo siguiente. El magisterio de la Iglesia sigue conservando ese axioma patrístico. Lo que pasa es que hay que entender un poco el origen histórico de este axioma. Digo muy brevemente. Los orígenes del fuera de la Iglesia no hay salvación se dan casi simultáneamente en Oriente y en Occidente, en Orígenes y en Cipriano. Y respondía en ambos casos a contextos particulares y concretos. Y buscaba la salvación de los no cristianos junto con el tema de salvaguardar, por así decirlo, el puesto que le corresponde a la Iglesia en la salvación de todos los hombres. Es, en este sentido, la necesidad de la Iglesia para la salvación lo que se constituye el íntimo núcleo del adagio patrístico. Dicha necesidad de la Iglesia para la salvación, que se refleja en este fuera de la Iglesia no hay salvación, se puede tomar en dos sentidos. Por un lado, la necesidad de pertenecer a la Iglesia, y por otro lado, la necesidad del ministerio de la Iglesia para alcanzar la salvación por propia voluntad de Cristo. Ahora bien, aún adquiriendo un sentido absoluto,
Nunca el adagio se pensó, ni en Orígenes ni en Cipriano, nunca en los Orígenes se pensó, primeramente como una condenación a otras personas, como una condenación a otras religiones, sino más bien se pensó como algo dirigido exclusivamente a los cristianos. Es decir, básicamente, porque fuera de la iglesia no hay salvación, es preciso que conserves tu propia fe. Es preciso que te mantengas dentro de la Iglesia Católica. El axioma patrístico, entonces, señala esta verdad de la necesidad de la Iglesia para la salvación, no en su fórmula, diríamos, lógica y tradicional, la Iglesia como necesaria para lograr la salud eterna, sino solamente en su taxativa consecuencia. Por ser la única y universal mediadora de salvación, fuera de ella no existe salvación alguna. Ahora bien, ¿cómo podemos mantener el axioma hoy en día? Yo, a ver, si cuando alguien me pregunta directamente diría, hoy en día porque se presta confusión, yo lo sacaría, esa expresión, y hablaría simplemente de que la iglesia es necesaria para la salvación. Y vuelvo a decir, es una frase que tenemos que hacer nosotros, hacernos carne nosotros, los cristianos, de no abandonar el barco, por decirlo de alguna manera. De hecho, es lo que aparece también en el Concilio Vaticano II. Cuando aparece esta expresión, el contexto, que es en Lumen Gentium número 14, si mal no recuerdo, el precepto patrístico está dirigido únicamente a quienes conocen la necesidad de la Iglesia para alcanzar la salvación. Y en este sentido de exhortar la fidelidad de sus miembros, tampoco excluye ciertamente el Lumen Gentium la universalidad que adquiere este primitivo adagio, y por eso acuden los padres conciliares a esta idea de ordenación, de primer ordenamiento, de pertenencia, extendiendo también colosalmente quienes pertenecen a la Iglesia. Pero en definitiva, me parece que fuera de la iglesia y no hay salvación, se dirige hoy en día exclusivamente a los católicos. Más allá de que, como dijimos, como recién mencioné, existe la salvación, ciertamente por gracia de Cristo, a través de otros caminos religiosos. Gracias, Ricardo. Tenemos 2 o 3 preguntas más. Una que puede ser para Marco o Ricardo, pueden responderlo los dos, que dice, ¿cómo afectó el año pasado al mundo religioso? ¿Qué nuevos desafíos se acercaron? ¿Qué nuevos caminos se abordaron? Ma, digamos, la pandemia ha afectado todo el mundo, y también los mundos religiosos. Sobre todo yo me refiero al tema de la presencialidad, cioè el tema de encontrarse, de mirarse cara en la cara, y esto seguramente ha sido reducido, limitado, pero a pesar de esto, yo sé que han sido muchos los encuentros, digamos, por Zoom, por los diferentes medios virtuales, aquí en Argentina, ma en todo el mundo, digamos. Entonces, el diálogo continúa a través, digamos, de la web, podríamos decir, ¿no? Que es un nuevo instrumento, también es un instrumento del futuro. Esto no quiere decir, como también recordaba proprio anteayer, ayer Papa Francisco en la Regina Coeli, digamos, nosotros necesitamos también de la presencialidad, ¿no? Como él extrañaba la plaza, decía ayer. A pesar de esto, por ejemplo, el año pasado, en octubre, la comunidad de Sant'Egidio, proprio nel momento in cui la pandemia in Italia era más fuerte, pudo organizzare l'encuentro annuale in Roma, nel Campidoglio, con la presencia de diferentes representantes de las religiones mundiales, y estaba también Papa Francisco presente. Entonces, digamos, lo imposible ha sido posible. Quiero decir que esto
con todos los problemas, respetando obviamente todas las normas sanitarias, se ha podido continuar este diálogo y, digamos, es un desafío como encontrar nuevas formas, pero por otro lado, esperemos pronto también de poder volver a la presencialidad. También pienso que muchas iglesias y religiones han trabajado mucho dentro del tema de la pandemia para una igualdad de oportunidad en la vacunación. Esto es un tema muy importante, ¿no? Sabemos que la presencialidad de alguna manera está vinculada anche al futuro, que todos podremos ser vacunados. Entonces, las religiones también se están trabajando también en esto, ¿no? Y esto me parece importante en lo concreto. O otro tema muy importante es la ayuda a los más pobres. También hay mucha iniciativa ecuménica e interreligiosa de ayuda a los pobres en diferentes partes del mundo, no solo aquí en Argentina, y esto me parece un otro signo de la, ¿cómo decir?, de la vivacidad, digamos, del diálogo, ¿no? Como es muy real. El documento de Abu Dhabi ha sido un momento importante donde se ha hablado también de los problemas concretos, problemas de las mujeres, de los niños, de los migrantes. En esto hay mucha iniciativa interreligiosa a defensa de estos grupos. Gracias, Marcos. Pasamos a otra pregunta, entonces, que dice, para los católicos, ¿cómo sugiere la relación con religiones como Scientology y otras expresiones religiosas? Ricardo, Marco, no sé quién se atreve a responder. Sí, a ver, aventuro algo. Me parece que es muy difícil, ciertamente, por lo pronto con las que mencionaba la pregunta, pero creo que hay que tener en cuenta lo mencioné 2 veces porque me parece muy importante, el documento de la actitud de la Iglesia Católica ante los creyentes de otras religiones. Que en primer lugar está el diálogo de la vida, el testimonio de vida. Ese es un diálogo, ese es un encuentro válido. Transitar la vida en común. Es accesible a todos los hombres. Y en segundo lugar, un compromiso conjunto que también es diálogo en obras de justicia y de liberación humana, que consiste, como dice el mismo documento, más en acciones comunes que en discursos compartidos. Tiene que ver con lo que acaba de decir Marco también, el tema de ir al más necesitado, al marginado en la sociedad. Creo que ese es el diálogo que hay que hacer con ellos. En tercer lugar, es el diálogo intelectual, que quizás apunte ahí la pregunta. Sí, yo lo veo complicado, por algo que también comenté. Creo que ese diálogo intelectual parte de distintas concepciones antropológicas. Creo que no tenemos el mismo concepto de hombre. Y eso es complicado para poder dialogar, ¿no? ¿De dónde viene el hombre? ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Por qué está el hombre sobre la tierra? ¿Cuál es el sentido de la experiencia humana? Entonces, si en esas cuestiones tenemos serias diferencias, para llegar después sí al diálogo propiamente teológico, religioso, se complica más. Pero me parece que, vuelvo, el diálogo de la vida y el compromiso por las obras de la justicia, de la liberación, el compromiso por los más necesitados, es el primer y gran paso que podemos dar con estas otras religiones o creencias. Gracias, Ricardo. Bueno, hay una última pregunta, me parece, para Marco, que dice, ¿qué otros signos de Francisco, además de los que mencionó, enriquecieron el diálogo interreligioso? Digamos que seguramente yo pienso que hay muchos signos. Por ejemplo, en el 2013, la oración por Siria, en el momento terrible,
sabemos que es una guerra dramática que afecta a este país muy querido por los cristianos, pero por las tres religiones, digamos. Entonces Papa Francisco hizo este momento de oración por la paz por Siria, en el Vaticano, también ayudando en aquel momento la situación muy tensa que había entre Rusia y Estados Unidos, con el riesgo de bombardeo sobre Siria. Pienso el viaje a Tierra Santa también, o el famoso abrazo de las tres religiones argentina, entre el argentino más conocido, Papa Francisco, Abraham Scorca y Omar Abudo del Centro Islámico, el Muro de los Lamentos. Son todos signos. Papa Francisco vive muchas veces su pontificado dando signos claros, elocuentes. Estos son no solo algunos. El listado es muy largo. Es cierto. Gracias, Marco. Bueno, siguen apareciendo preguntas. ¿Nos animamos a una más? Una para Ricardo. Dicen, pienso como educador la importancia de incluir a los jóvenes en el diálogo interreligioso. ¿Qué acciones, encuentros, materias en planes de universidades católicas se llevan a cabo o se incluyen? Bien, nada más puedo hablar por la Universidad Católica, porque es donde estoy. No quiero vender este ciclo, pero con Marco también puede hablar de esto, porque ciertamente está en el tema desde hace tiempo. Pero ya desde el año pasado, por lo pronto, si bien no es diálogo interreligioso, iniciamos también el camino del diálogo ecuménico, que también va a continuar este año con otro ciclo de aproximación a las iglesias o religioso. La idea también es continuarla a lo largo de estos años. En cuanto a otras acciones concretas dentro de la Universidad Católica, hemos tenido encuentros a lo largo de los últimos años. Marco ahora puede decir algo más que yo, porque yo he participado en calidad de invitado de Marco, ¿no? Y también sé que la temática surge como propuesta en alguno de los seminarios de nuestras materias. En la Universidad Católica Argentina, las materias del ciclo filosófico-teológico, tenemos algunas materias con contenidos, digamos, ya diseñados, y otros seminarios en donde el docente es libre de proponer ciertos contenidos. Bien, hay algunos seminarios que proponen el diálogo ecuménico e interreligioso. No es ciertamente algo obligatorio, diríamos, para todas las carreras de la universidad, pero sí hay cada vez más seminarios que proponen este tipo de diálogo, sobre todo porque los mismos chicos hoy en día preguntan mucho, les interesa mucho saber qué es lo que dice la fe católica y qué es lo que dicen otras religiones, otras confesiones. Bueno, cada vez más estamos viendo eso en nuestras materias. Pero dejo a Marco para que redondee la idea de lo que hace desde la Cátedra Pontificia. Digamos, gracias Ricardo, muy telegráficamente, yo pienso que tuvimos diferentes iniciativas de diálogo interreligioso en estos años con la cátedra. Recuerdo particularmente un encuentro sobre el espíritu de Asís unos años atrás, me parece en el 2009, y en el 2012 con el centenario, digamos, con el bicentenario, perdón, estuvieron diferentes ponencias sobre, digamos, la Argentina tierra de diálogo con los judíos. Yo me acuerdo preparar una ponencia sobre la relación del mundo islámico en Argentina. Y recientemente, lo comentaba Ricardo, hicimos un encuentro de reflexión con el Centro Islámicos sobre abrazo que cambian la historia, una tradición islamo-cristiana de 800 años que ha sido publicada, digamos, con toda la ponencia, proprio por la universidad, y que esperemos de poner también a nivel, digamos, en el sitio, digamos, de la cátedra. Por otras cosas, entre las 1000 iniciativas que hay aquí en Argentina, en Buenos Aires, quiero recordar el curso de valores religiosos que hace muchos años trabaja en la formación propio de la gente que está interesada al diálogo también a nivel juvenil. Gracias. Perdón, meto algo más que me acordé.
El año pasado que hicimos varios encuentros en torno a Laudato Si, sobre la ecología integral, también invitamos a algunas personalidades religiosas para que den su mirada. Eso también constituye diálogo interreligioso, sobre distintas cuestiones. Y es más, también tenemos proyectado este año realizar algún curso sobre iconografía oriental, y va a estar seguramente en manos de, bueno, sería ecuménico, no interreligioso, ¿no? Pero de alguien de iglesias cristianas orientales. O sea, la universidad, por lo pronto la UCA, sí está trabajando en esta línea. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Marco Galo, muchas gracias, Ricardo Albelda, muchas gracias a todos los espectadores que siguieron la transmisión por el canal YouTube de los puntos más diversos del país y de Latinoamérica, como hemos visto. Quisiera finalmente invitarlos a continuar asistiendo a este seminario de aproximación al diálogo interreligioso, donde seguiremos conociendo la riqueza cultural y religiosa de cada confesión en particular. El próximo 17 de mayo tendremos oportunidad de conocer un poco más sobre nuestros hermanos mayores en la fe, el judaísmo, de la mano del rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires. El 28 de junio se presentará el Islam de la mano de Sheikh Salim Delgado Dazum, consejero de los Sheikhs del Centro Islámico de la República Argentina. Finalmente, el 19 de julio será ocasión para conocer el budismo y las religiones orientales a través del doctor Carlos Rúa, director de Estudios Orientales de nuestra hermana Universidad de El Salvador. Todas las actividades previstas en este ciclo de diálogo las encontrarán desde luego en la página web de nuestro instituto. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Buenas noches.